empezamos. Es un verdadero honor contar hoy con la doctora Iraide Ibarretxe Antuñano, profesora catedrática de la Universidad en el área de Lingüística General, de la Universidad de Zaragoza. Su área de investigación se centra en torno a la lingüística cognitiva teórica y aplicada, la tipología semántica y la lingüística contrastiva. Ha trabajado especialmente en áreas relacionadas con el espacio y el movimiento, la percepción sensorial y el simbolismo fónico. Ha sido investigadora principal en varios proyectos de investigación de convocatorias públicas competitivas y actualmente codirige el proyecto CONESO. Ha sido secretaria de la Asociación Española de Lingüística Cognitiva en los periodos entre 2004 y 2008 y también entre 2012 y 2016 y directora del panel de lexicografía y lexicología de AESLA entre 2013 y 2019. Actualmente es colaboradora de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico de la Agencia Estatal de Investigación y miembro electo de la Academia Europea, the Academy of Europe, Humanities and Linguistic Studies. Ha publicado más de un centenar de trabajos en entrevistas de investigación como Language and Learning o Cognitive Linguistics y es editora de 13 libros en prestigiosas editoriales como John Benjamins, Routledge o Moulton. Asimismo, me parece interesante destacar que la doctora Ibarretxe Antuñano es una de las propulsoras junto a John Andoni Dunavitía y María del Carmen Méndez Santos del Manifiesto por el Respeto a la Diversidad Lingüística para defender las lenguas en su diversidad e igualdad y para garantizar la protección y el fomento de la diversidad del patrimonio lingüístico del Estado, con una especial atención a las lenguas no mayoritarias. Pues si no fuera poco, difunde la investigación lingüística a través del canal de YouTube ZL, Zaragoza Lingüística, una iniciativa del grupo de investigación SILEX para conseguir una divulgación científica de calidad y que los estudios lingüísticos lleguen cada día a más gente. De modo que os animamos encarecidamente a suscribirse al canal de YouTube. Bien, hoy la doctora Iraide Ibarretxe inaugura nuestro seminario con la ponencia de los hablantes a las lenguas, pasando o no por la estandarización, un camino de ida y vuelta. Tenemos muchas ganas, querida Iraide, de escucharte y reflexionar contigo sobre el concepto de estándar y todo lo que trae consigo. Cuando quieras. Pues buenos días a todos, buen día, buenos días. Gracias, lo primero de todo, por invitarme a participar. Siempre que damos una charla y os hacen esas presentaciones tan, tan así, ¿no? Tan pomposas, al final uno se pone más nervioso y dice, ahora tengo que hacerlo bien, ¿no? Voy a empezar a compartir. Y una vez que lo tenga todo listo, nos relajamos y ya empezamos. Perfecto. A ver. ¿Sí? ¿Lo tenéis? ¿Lo veis todos? Estupendo. Vale, perfecto. Bien, dejadme que os ponga a un lado, así. Vale, perfecto. Vale, pues lo que decía, muchas gracias a vosotras, a Esther, María y a todos los participantes, porque vamos, esto empezó y también es una parte de la primera, ¿no? De la primera transparencia que voy a poner. Esto empezó como un curso, ¿no? Un seminario para un curso de sociolingüística y se ha convertido en algo bastante más grande, con la consecuencia y responsabilidad para dar esta primera charla, en la que un poco el objetivo es, no sé si sentar las bases, pero dar algunas ideas generales de un poquito en qué consiste, ¿no? Este concepto de estandarización, que os tengo que decir es bastante complicado y no sé si se puede dar una única respuesta a lo que es una lengua estándar y la estandarización. Así que voy a empezar. A ver que me coloque. Vale. Y lo primero que voy a hacer, y a mí me gusta mucho ser sincera con lo que sé, de lo que soy especialista y de lo que, bueno, conozco, quizás pues porque me dedico a la lingüística, ¿no? Y por eso he hecho esta primera transparencia de descargos de responsabilidad, así entre comillas, que suena muy serio, pero es bastante serio lo que voy a decir, porque el tema de la estandarización es bastante, repito mucho la palabra, bastante muy complicado. Bien, la primera cuestión que tenéis que tener en cuenta es que la perspectiva que yo os voy a dar de lo que es la estandarización viene de la perspectiva del lingüista. Más específicamente, como Esther ya ha introducido, la perspectiva de una persona como yo que se dedica a comparar diferentes lenguas del mundo, lenguas muy pequeñitas, lenguas muy grandes, lenguas con millones de hablantes y lenguas con 2 o 3 hablantes. Es más, a mí lo que me suele interesar mucho en el trabajo son esas similitudes y diferencias que hay entre las lenguas y entre sus variedades. Y luego, pues, por supuesto, unirlas a los procesos de cognición, ¿no? Que es a lo que yo realmente me dedico.
¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de estandarización, igual que cuando hablamos del fenómeno del lenguaje, es un fenómeno que nos afecta a todos y tenemos que tener muchos conocimientos desde muchas perspectivas, pero dependiendo de la perspectiva que uno tome, qué es un estándar y qué hacemos o por qué es importante un estándar puede variar. Entonces aquí, que quede claro desde el principio que es la perspectiva del lingüista, es decir, no es la de un sociólogo, no es la de un historiador, no es la de una persona que se dedica a la evolución diacrónica de las lenguas, es de un lingüista dedicado especialmente a la tipología. También la perspectiva que yo tengo, ¿no?, es no prescriptivista, y también es importante decir que no tengo, ni he tenido, ni creo que vuelva que tenga, no sé, vinculación con ninguna entidad reguladora. Es decir, que todo lo que yo os pueda contar y más adelante, ¿no?, sobre el euskara, nunca he participado ni sé todos los intríngulis que hay a la hora de formar un estándar que es bastante complicado. Otro de estos descargos de responsabilidad es que la perspectiva voy a intentarlo desde que sea exclusivamente desde la lingüística. Es decir, todas las explicaciones que voy a ofreceros, de alguna manera, tienen esas bases científicas lingüísticas. Y cualquier relación extralingüística, y aquí extralingüístico, yo jamás uso extralingüístico para aspectos de significado de contexto. Como buena lingüista cognitivista, todo el entorno es importante a la hora de entender el lenguaje. Me refiero a cualquier parecido, cualquier relación o cualquier posible interpretación con política, identidad y economía y cualquier elemento extra lingüístico es puramente colateral. Y lo sabrá, como veréis más adelante. Y también el último descargo de responsabilidad es que también lo que vamos a ver aquí es un poco la perspectiva como hablante. Y esta es un poco la dualidad, ¿no?, la ventaja y desventaja que tenemos los lingüistas, que trabajamos sobre el lenguaje y a la vez somos usuarios y tenemos ese lenguaje. Pero bueno, sobre todo la última parte, ¿no?, de esta charla, sí que voy a dar, si queréis, mi opinión como hablante, pero no es una opinión subjetiva, es una opinión experiencial, es decir, de aspectos que, por decirlo así, en mis propias carnes, ¿no?, o he vivido. También es importante que como buenos hablantes, somos muchos millones de hablantes en todo el mundo de muchas lenguas, esta perspectiva como hablante siempre es multidimensional y diferente, es decir, lo que yo opine de mi propia experiencia o de mi propia interpretación, ¿no?, de cómo he vivido procesos de estandarización varios, a lo mejor no coincide con otros hablantes y eso es lícito. Entonces, bueno, una vez que hemos hecho estos descargos de responsabilidad, que más o menos para deciros, yo de esto sé lo que sé y seguramente que hay gente mucho más especialista que yo, y también intentarlos, ¿no?, dar esa visión de que siempre, aunque a veces sea difícil, es importante ofrecer una visión científica basada en hechos científicos, dejando un poco otro tipo de aspectos. Vamos a dar pasos ahora sí ya a los contenidos, ¿no?, de la charla. Bueno, algunos de vosotros, muchos de hecho, ayer a la noche había 90 y pico participantes, habéis tenido a bien participar en esta pequeñita encuesta en el Mentimeter sobre qué entendemos, ¿no?, por la lengua estándar. Y si os fijáis, ya aquí yo señalo, ¿no?, descubriendo prejuicios. Es que muchas de estas ideas lo primero son comunes, no son ideas raras que alguna vez alguien ha dicho, ¿no? No, son bastante comunes y yo que suelo dar lingüística en Zaragoza, siempre primero, de hecho es la primera profesora que suelen ver de la universidad los alumnos de hispánicas y clásicas, pues suele ser la lingüística, pues me los encuentro todos los años, uno tras otro, algunos más potentes que otros. Y realmente uno de los objetivos principales, tanto de esas primeras clases de Zaragoza como de esta charla al final, es ver si hemos cambiado un poco, ¿no?, esas puntuaciones o esas ideas que dabais a lo que es una lengua estándar. Bueno, aquí tenéis las respuestas. Me alegro de que no haya llegado ninguna hasta el 5, que era el máximo, pero ya veis que, salvo alguna excepción, que menos mal que está ahí, la mayoría llegan casi a la mitad, ¿no? Y para un poco calentar motores, quiero que
reflexionéis muy brevemente porque van a ser ideas que vamos a seguir discutiendo a lo largo de esta hora en estas primeras ideas que tenéis aquí, ¿no? La primera era que si surge a partir de la variedad dialectal que tenga más hablantes. ¿Estáis seguros? Fijaros que algo que tenéis, uno de los aspectos más importantes que tiene un lingüista es salirse de su propia realidad lingüística. Y siempre tendemos a pensar lo que tenemos más cerca, las lenguas que hablamos o que tenemos alrededor. Pero ¿estáis seguros que siempre se hace así? ¿Y cuántos son más hablantes? ¿Cómo los medís? ¿Vais casa por casa, uno a uno, midiendo cuántos hablantes hay? La segunda, me alegro mucho, que sea un 0,4. Claro, es la única forma correcta de hablar una lengua, lo demás está mal. Aquí el primer gran problema es qué es eso de hablar correctamente o hablar mal. Siempre en qué contexto. También en las clases, ¿no? Y estoy segura que vuestras profesoras os han, ¿no? Hablo de los alumnos, ¿no? Sobre todo de Alicante, os han insistido muchas veces que, claro, hablar mal, pues depende de más. Normalmente en lingüística hablamos de adecuarse al contexto comunicativo en el que uno se encuentra. Esto es una charla, no sé si muy formal, si fuera en otro lugar sería mucho más formal, pues a lo mejor no conviene que, no sé, yo no me encuentro, por ejemplo, cómoda hablando no sé, de usted, o de repente soltando tacos uno detrás de otro. Pues a lo mejor no es que esté mal, es que en este contexto no es adecuado. Pero si fuera ¿no? una pena que sea un congreso online, no presencial, si a las 5 cuando termine nos vamos a tomar unas cañas, posiblemente ahí sí que diga algún, no sé, se me escape algún taco y cosas así. ¿Está mal? No, es adecuado a ese contexto, ¿vale? Pero bueno, me alegro que esta sea una de las que menos sí es, por así decirlo, ha tenido. La siguiente es que si es innecesaria, ¿no? Esa variedad estándar cuando las variedades dialectales son muy dispersas. Aquí lo voy a dejar solamente, y ese es uno de los puntos clave que vamos a ver a lo largo de la charla, ¿qué entendéis por disperso? Porque la dispersidad, no sé si existe esa palabra en castellano, hablando de normativización y normalización y estandarización, de las lenguas es algo tan subjetivo, tan cambiante, que si lo mismo, os digo, a lo mejor vosotros sabéis vuestra lengua y decís, esto es muy raro en mi lengua, fíjate cuántas cosas hago en esta lengua, pero seguro si salís un poquito de ese entorno, y esto es la parte de tipóloga, ¿no? que me sale, os daréis cuenta que cosas que a nosotros nos parecen rarísimas, pues quizás en otras lenguas son normales y viceversa. Entonces esa dispersidad es uno de los aspectos clave en la estandarización y hay que también tener un poco en cuenta qué es lo que entendemos por dispersidad. Vale. Coincide con la lengua oficial. Bueno, aquí muchos habéis dicho que sí, y bueno, por un lado, me alegro que muchos hayáis un 2,3, ¿no? Hasta ahí habéis llegado, que estéis más o menos como bastante de acuerdo. Quizás es la que más de acuerdo ha salido, ¿no? Con un 2,3. Pero realmente, lengua oficial, y lo hago así todo unido, y no sé si habrá algún alumno de Zaragoza, pero no me gusta hablar de lengua oficial, sino digo lengua oficial. Realmente es una decisión legislada. Y en realidad no tiene absolutamente nada que ver con las variedades dialectales y con las estandarizaciones. Si miráis la legislación de vuestro país, de vuestra comunidad, de vuestro área, si miráis la ley, no dice el español estándar es la lengua oficial de España junto con... No, no dice eso. Solamente dice, habla de lenguas. Y es que los conceptos de oficialidad es otro aspecto que a veces los juntamos, pero realmente no tiene absolutamente nada que ver con lo que vamos a hablar aquí, ¿no? Con las lenguas y los hablantes desde el punto lingüístico y no jurídico. La siguiente que tenéis ahí es que hace que las variedades dialectales desaparezcan. Claro, este es uno de los grandes puntos de disputa siempre, ya lo veréis más adelante, cuando estamos hablando de estandarizaciones. Yo nada más dejo ahí la pregunta oralmente. Y también fijaros, ¿para qué queremos una estandarización? Y la última, a mí me gustan mucho estos términos, ¿no? Esos graduales, porque siempre tenemos que ponerlos en una escala, lo comparamos con qué. Y a veces, este es uno de los que me suelo encontrar mucho, ¿no? La lengua, sobre todo igual no tanto en el contexto académico, pero sí en el contexto externo, así llamarlo, ¿no?
es que la lengua estándar se consolida porque es la superior a otras variedades. La superior, mejor. ¿Mejor en qué? ¿Superior en qué? ¿Y cuál es la escala? ¿Cómo medimos que algo, ¿no? una variedad sea mejor que otra? Tenemos que tener por lo menos algunos criterios, algunos baremos que nos digan si esto es adecuado. Bueno, con todas estas pequeñitas explicaciones ya veis que las respuestas, algunas como en el caso de la lengua oficial, ¿no? Y en el caso de hablar bien o hablar mal, he sido un poquito más tajante, ¿no? Pero en muchas de las otras preguntas siempre hay posibles respuestas, no hay una única respuesta. Y es que cuando estamos hablando de estandarización, pocas características hay que se apliquen así en bloque, ¿no? A todas las variedades estándares y las estandarizaciones que ha habido en el mundo a lo largo de la historia, como bien ha empezado a explicar el decano de la facultad. Vale. Bueno, en realidad, el punto de vista que os quiero transmitir como lingüista es que la mayoría de estas afirmaciones o de estas frases, no sé, no quiero decir que estén mal, yo soy mucho no me gustan mucho los extremos. Desde luego tienen muchos problemas y en muchos casos no son adecuadas o, si queréis, no reflejan la realidad de las estandarizaciones en el mundo. Entonces, bueno, lo que nos toca ahora es un poco deciros brevemente por qué he puesto esa cruz roja grande para decir que no, que eso no es del todo cierto. Bueno, porque pensad que, y esto es un término mío, por favor no lo uséis, esto es simplemente para entendernos ahora. Cuando estamos hablando de una estandarización, de una variedad estándar, fijaros que yo he dejado de usar lengua estándar y me inclino más, ¿no? Como Trachil a esto de variedad. Es una variedad que es específica y que está creada. Luego veremos en qué consiste esa creación o esa elaboración o esa codificación, dependiendo de las distintas ramas, ¿no? O escuelas, si queréis, de estandarización, se utilizan diferentes términos. Está siempre planificada y está creada, aunque pensemos que no. Claro, ¿qué ocurre? Pues que algunos hablantes, dependiendo de la lengua que tengáis, ya habéis nacido, si queréis, por así decirlo, con una estandarización, con una variedad que está estandarizada. Pero muchos hablantes, yo casi diría que la mayoría, ¿no?, de los hablantes del mundo, lo que hablan no está estandarizado. ¿Sí? Y aquí hago también ese inciso, aprovechando el manifiesto, ¿no?, que mencionaba Esther con Jonathan y Jonabeitia y con María, que cuando estamos hablando de lenguas, fijaos que el hecho de que tengamos lenguas que sean escritas, estandarizadas, todos esos elementos, es una pequeña minoría. En Europa es lo normal, pero en el resto del mundo no lo es. Y si contáis más o menos que hay como unas 6.500, 7.000 lenguas, que solamente, no sé, unas 200, un puñado de lenguas tengan esas características, desde luego no son representativas de la realidad lingüística que existe en el mundo. Otra cosa es que nosotros tradicionalmente, cuando estudiamos lingüística, cuando nos enseñan lingüística, nos fijemos en esas lenguas. Pero como os he dicho antes, una de las ventajas de ser lingüista es sorprenderse de lo que nosotros damos por hecho que es así o que siempre ha sido así, pues siempre encontramos excepciones, ¿no? Por eso a mí quizás es una manía que no me gusta hablar en términos de absolutos y de verdades absolutas. Vale. El otro elemento, ¿no?, la razón, es que hay diversas maneras de llegar a esa variedad específica creada. Las estrategias de crear, las razones por las que llegamos a ese BEC, que ya os digo que es un término mío inventado, son diferentes. Por lo tanto, no podemos siempre decir que son ni el que tiene más hablantes, ni el que más se usa, ni todas esas razones para justificar la elección o la creación de una estandarización. Y también porque la manera de la que surge, de dónde cogemos esos elementos para crear esa estandarización, también es diferente. Y por muy diversas que sean las variedades de una lengua, nunca es imposible la propuesta de una estandarización. El problema no es la propuesta, el problema es implementarla. Esa es un poco también la otra parte que veremos después en esta charla. Vale. Y
también para qué queremos esa estandarización. Siempre es útil, y aquí hay muchísimas opiniones, ¿no?, de si es necesario o no, para qué sirve, y después veremos algunas funciones o algunas razones por las que puede justificarse, ¿no?, la creación de una variedad específica creada o un estándar, una variedad estándar en cualquier grupo de lenguas del mundo. Vale, entonces en esta charla, fijaros que llevamos ya un rato y solamente he hecho la introducción, pero prácticamente es un poco lo que vamos a discutir. Yo creo que en la charla y a lo largo, ¿no?, del día está dividida en estas tres partes, ¿no? En lo primero os voy a hablar un poco de la estandarización de una lengua, qué es un estándar, cómo se hace y para qué sirve. Después me voy a centrar en un caso ilustrativo, que sería el caso del Euskara Batua. Y la última parte es la parte más experiencial, como os decía en la introducción, en la que vamos a fijarnos un poco en el hablante de la variedad estándar, y por eso es un viaje de ida y vuelta, ¿no?, del hablante de la variedad estándar, de la variedad nativa, y qué sucede, ¿no?, con esos hablantes que a veces se nos olvida a todos, ¿no? Siempre que trabajamos desde la sociolingüística, la historia, o de la sociología, la historia, la lingüística. Vale, más allá, vamos entonces con la estandarización. Bueno, ¿qué es la estandarización? Pues tengo que decir que es muy complicado, y cuando estaba preparando esta charla, claro, como profesora de lingüística general, pues siempre hablamos, ¿no?, de qué es un estándar, y yo tenía pues mis clases con la definición. Pero claro, dije, bueno, vamos a reciclarnos un poco más y vamos a leer más. Y es harto difícil ofrecer una definición de lo que es una estandarización objetivamente y desde el punto de vista lingüístico, porque si a los lingüistas nos gusta utilizar palabras, ¿no?, y el cambio de una palabra cambia totalmente de significado o tiene una connotación distinta, cuando trabajamos con estandarización tengo la sensación, después de todas estas lecturas, que al final os pondré algunas en las que he estado, pues me he basado más, hay que andar con puntillas, porque es muy complicado no meter la pata, ¿no?, o utilizar un término que uno cree que es neutro y para alguna corriente de estandarización no lo es. Así que lo que tenéis aquí es un pupurri de algunos rasgos más característicos, más prototípicos, por así decirlo, de todas las definiciones o de todas las descripciones de lo que es el proceso de estandarización. Vale, es un proceso. Eso ya indica que nos estamos moviendo, que no es algo estanco, sino que se hace, intencional y planificado, por el que se fija una variedad de una lengua a partir de la elaboración de unas reglas específicas, generalmente para su uso escrito. ¿Vale? Esta definición, ya os digo, no la he tomado de nadie, espero. He ido arrancando palabras clave de diferentes estudios, ¿no? Y por favor, pensando siempre que yo estoy intentando hablar desde un punto de vista neutro de momento, porque claro, algunas de esas palabras usadas en determinadas corrientes de estandarización tienen un significado específico. Yo lo voy a hacer a nivel simplemente de usuario de la lengua española. Pero bueno, vamos a ver esas palabras clave que yo al final creo que son el kit de la cuestión de lo que es la estandarización. Vale, lo primero, hablamos de variedad, y aquí hay diferentes autores que lo llaman lengua, lo llaman variedad, y a mí me gusta mucho Peter Churchill, que es muy conocido por las variedades, ¿no?, de los ingleses, por así decirlo, y intentando englobar a todas las variedades para no discriminarlas, él prefería utilizar, cuando hablaba de una estandarización, el término de variedad, que también suele ser, no sé si todavía sigue siendo más neutro que llamarlo dialecto.
Variedad, es decir, cuando vosotros podéis tener diferentes variedades en vuestra lengua, desde lo que habláis en vuestro, no sé, en vuestro entorno del pueblo, no estoy hablando de vuestro propio idiolecto, ni de lo que habláis con los amigos, ni de los diferentes estratos, ¿no? De registros, sino estamos hablando de características lingüísticas, de lo que habéis entre vuestro propio pueblo, a lo que hablan al pueblo de al lado, a lo que hablan en una comunidad o a lo que hablan, y así vamos, ¿no? Sacando diferentes tipos de variedades. Creo que el concepto de variedad, con todos los problemas que puede tener, puede ser útil porque puede dar una visión de que una estandarización es otra de esas variedades, ¿sí? Que ya existen, ya tópicas, pues otra variedad diferente puede ser la estandarización. Y aquí hay mella, ¿no? Por así decirlo. Por eso, aunque en el test que os hice en Mentimeter y muchas veces hablamos de lengua estándar, yo sinceramente prefiero llamarlo variedad estándar, porque tiene unos usos específicos. Vale. Tenéis aquí también 3 palabras clave que tienen que ver con cómo se crea, ¿no? Elaboración, intencional y planificado. Un estándar no surge de la nada. Antes se ha mencionado la palabra coine y a veces es interesante distinguir lo que es una coine que en aspectos de evolución lingüística, es decir, pues vamos mezclando diferentes variedades, diferentes lenguas y al final surge una, ¿no? Un natural, por así decirlo, surge una evolución, ¿no? De esa lengua que al final pues merge y nos lleva a tener pues una variedad más común entre todos. Pero aquí estamos hablando no de ese proceso natural de mezcla, ¿no? Sino de una elaboración que es intencional, es decir, detrás hay, vamos a llamarlo de momento, personas, porque muchas veces no son lingüistas los que están, o no son todos lingüistas los que están detrás de este tipo de estandarizaciones, y a veces ese es un gran problema. Es intencional, es decir, hay una intención de elaborar algo, y también está planificado, es decir, no solamente porque se siguen unos pasos, sino porque se ven cuáles son las necesidades, ¿no? Para estandarizar, para planificar esa variedad que, si os acordáis antes, yo he puesto la etiqueta de creada. Aquí vamos a llamarlo más, utilizando la palabra que se utiliza normalmente, elaborada. Vale. La última, o sea, otra de las palabras clave es reglas. Aquí pues también hay gustos, ¿no? Reglas, normas, sugerencias. Claro, fijaos que cuando estamos hablando de reglas o normas, parece que o las cumples o mal, te castigo. ¿Sí? Eso es un poco a veces lo que parece que nos ocurre con los estándares, sobre todo si el que hace el estándar tiene como lema que fija, limpia y da esplendor, cosa que no todas las academias de la lengua lo tienen, ¿no? Pero aquí no me interesa tanto lo obligatorio, vamos a llamarlo así, porque a veces empezamos siendo muy obligatorio y al final acaban siendo sugerencias, sino la idea de que necesitamos establecer algún tipo de consenso lingüístico, y aquí insisto en la parte lingüístico y también un poco de exteriorización, como puede ser la ortografía, que después hablaremos, de, bueno, mira, tenemos tantas posibilidades, en estos casos vamos a utilizar este tipo de reglas. También es importante tener en cuenta que cuando hablamos reglas, sobre todo si os gusta la gramática, ¿no? O la fonética, claro, una cosa son las reglas naturales que tiene pues, una lengua, y, por ejemplo, pues no sé, en español en algunas variedades se puede, pero generalmente pues queda raro, pues no sé, hacer una concordancia entre el determinante y el sustantivo de género diferente, ¿sí? O si estáis hablando en plural, pues es raro decir la casas, ¿no? Bueno, son reglas gramaticales, pero aquí también estamos hablando ya también reglas de uso, en qué contextos o de todas esas posibilidades vamos a escoger, ¿vale? Eso es un poco la idea. Y creo, ¿no? Que una característica importante de cualquier variedad estándar es esa regla, ¿no? Esas reglas, sugerencias o normas que se establecen para llegar a ese consenso, ¿no? A esa variedad, para darle caracterización lingüística a esa variedad. Vale. Y finalmente, aunque no necesariamente siempre así,
pero muchas veces está enfocado a un lenguaje escrito. Y digo escrito porque donde más problemas suele haber y donde a veces más necesidad parece que hay es en la parte escrita, precisamente por esa permanencia, ¿no?, de lo escrito. Y aquí os vuelvo a insistir en un aspecto importante. Acordaros que la mayoría de las lenguas del mundo no están escritas y que hasta hace unos cuantos siglos la mayoría de las personas del mundo no sabían leer. Algo que nosotros en el siglo XXI en España actual es como, qué raro, pero no es así. ¿Vale? Entonces, también a veces este tipo de necesidad, ¿no?, tener un estándar surge por la parte escrita. Y muchos estándares están específicamente, o surgen, o la primera idea es, la primera fase, por así decirlo, es el lenguaje escrito. También se suele decir a veces todas situaciones de comunicación formales, donde toda una comunidad, ¿no?, que tiene diferentes variaciones o variedades, mejor dicho, está junta. Vale, más o menos esta es la idea. Si en este momento estáis diciendo, puf, me ha dado un montón de información, pero no sé con cuál quedarme, esa es la idea que tenéis que tener al final de la charla. Sé que como profesores y como alumnos a veces el alumnado quiere una respuesta única y no es así. Aquí lo que voy a intentar plantear son todos esos factores que intervienen, en este caso, en qué es la estandarización. Vale, ¿cómo se hace? Bueno, ¿cómo se hace una estandarización? Pues tampoco hay una unanimidad, ¿no?, por así decirlo, en cómo se hace. Pero uno de los modelos más, no sé, que esto también, como ocurre con la música, con la ropa, pues son modas, ¿no? Y algo también importante, que he dicho que es un aspecto que me gustaría plantearlo como extralingüístico, la historia externa, ¿no?, la historia externa en la que se desarrollan, ¿no?, en la que viven los hablantes, también influye muchas veces en este tipo de ideas, ¿no? Una de las más generales, una de las que, y quizás en los estándares europeos, ¿no?, pues más, más exitosa, es el modelo de Hagen, ya del 66 y después de otras variaciones, aquí tenéis un poco la última, que establece este tipo de estadios, ¿no?, o de elementos. Originalmente eran estadios uno detrás de otro, es decir, cronológicos, pero yo creo que actualmente se tienen que ver como elementos, ¿no?, estadios que intervienen en la creación de una variedad estándar, ¿no? Tenéis el primero, la selección, codificación, elaboración e implementación. Y estos elementos sirven para lo que se ha llamado la estandarología comparativa. He puesto el término en inglés porque es un trabalenguas, y a veces pues, este tipo de palabras, ¿no?, son interesantes para quedarnos un poco con la idea en qué consiste, ¿no? Fácil, sin entrar en muchos detalles, pues primero hay que seleccionar qué es lo que queremos estandarizar. Es decir, de diferentes variedades, ¿qué hacemos? ¿Qué tomamos? ¿Qué elementos son necesarios? Después viene toda la parte de codificación, es decir, cómo hacemos que, una vez que ya hemos decidido, ¿no?, cómo vamos a hacerlo, qué elementos estandarizamos, qué opciones escogemos, ¿no?, en todos los planos lingüísticos, es decir, pues la fonética, fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica. Fijaros que no he dicho ortografía, porque aunque es una parte fundamental y casi donde, si me permitís la expresión, todo el mundo se pelea, y hay peleas encarnizadas con la ortografía, desde el punto de vista lingüístico, que es el que a mí me interesa aquí resaltar, pues prácticamente me da lo mismo, porque es un código. El hecho de tener unas letras u otras, pues como tantos alfabetos hay, tantas utilizaciones hay, ¿no? Pero bueno, también es un elemento. Claro, luego viene toda esa fase de llevarlo a la práctica, pero quizás la más complicada, y es ahí también donde más problemas puede haber, es lo que se llama esa implementación, ¿no?, que es un término que Hogan cambió después primero lo llamaba aplicación, es decir, llevarlo a la sociedad y cómo lo vamos a utilizar en la vida diaria, por así decirlo, de una manera muy, muy sencilla. La implementación, fijaros que
ahí hay dos de los elementos claves de implementar una estandarización. Una vez que, fijaos, ya hemos seleccionado, hemos desechado variedades o hemos cogido una, o hemos cogido trozos de diferentes variedades, lo hemos normativizado, es decir, hemos dado una serie de reglas, hemos creado esas descripciones, ¿no? Herramientas descriptivas de cómo hay que utilizarlo. La última fase es la aceptación por parte de todos los agentes implicados, y aquí utilizo la palabra agente implicado, ¿no? Y esa difusión a la sociedad, esa normalización de esa utilización de esa variedad estándar en ciertos contextos de uso. Vale. Es una pena que nos vea las caras, bueno, sois 307, igual es muy difícil veros a todas las caras, pero si hay algún problema, si veis que hay algún término, me decís y lo vuelvo a explicar, porque a mí me ha costado bastante hacerme con todo este vocabulario y con todos esos ángulos de interpretación. Por eso aquí os doy la versión light y la versión así de andar por casa. Bueno, Iraide, perdona que sí. te molesto solo un segundito, porque hay algunas dudas por el chat. Yo creo que todo el mundo está viendo bien la pantalla, porque estamos en una diapositiva negra, ¿verdad? Con un cuadro rojo que pone proceso general, comparative standardology. Es esa diapositiva, no ha pasado nada raro, ¿no? No. Vale, correcto, bien, nada, es que había muchas preguntas sobre eso y ya me entró la duda de si había algún error. Y como justo has hecho una pausa, digo, aprovecho, todo estupendo. Sí, interrumpid, lo único que puede pasar es que no termine a tiempo, pero lo demás, por favor, prefiero que esto quede un poquito claro, dentro de que mi intención es que quede todo revuelto y complicado. Esa es la sensación que quiero que tengáis. Bueno, como todo modelo, tiene, pues yo no sé si me gusta llamarlo problemas, pero sí flecos. A mí me gusta más llamarlo como aspectos pues, que a lo mejor no son tan adecuados, ¿no? o presentan pues, bueno, problemas a la hora de llevarlo a la práctica. Y hay características que también intervienen y que también son parte de estas 4 fases, así vamos a decir, centrales de ese proceso general propuesto por Hogan y seguido por un montón de personas. Está el hecho de la prescripción, ¿no? En esa codificación, ¿hasta cuándo se prescribe? ¿Y en qué consiste esa prescripción? Esa regla obligatoria de sí y no, y si no, mal. ¿Sí? Eso es otro, ¿cómo se prescribe? Un elemento importante es el mantenimiento, es decir, cómo una vez que se ha aceptado, que es muy complicado que se acepte, que se ha difundido, cómo se mantiene esa utilización de esa variedad estándar, cómo hacemos para que se mantenga a lo largo del tiempo y sobre todo si merece la pena mantenerlo. Y aquí vienen dos términos que igual son menos conocidos y los proponen Copland y Christiansen, que a mí me han llamado la atención porque dependiendo qué estándar conocéis, pues sorprende. ¿Sí? Y es lo que se llama la desestandarización, ¿no? Es decir, bueno, una vez que ya todos tenemos un estándar y lo hemos usado y es lo mejor y tal y cual, bueno, pues llega un proceso en el que como ya todo está tan normalizado y ya se ha normalizado esta variedad, ahora hay una moda, vamos a decirlo así, de mira, cada uno que hable en su propia variedad y escriba su propia variedad y no pasa nada. Y esto, por ejemplo, lo comentan en el caso de Noruega, ¿no? y el noruego y esa libertad de utilización de estándares, ¿no? Y luego hay otro proceso que también es interesante, ¿no? Y eso ellos los llaman, yo lo he traducido como una degradación. No lo cojáis en aspecto negativo, sino ahora os explico por qué. Y es que muchas veces cuando se tiene un estándar, una variedad estandarizada, y acordaros que en muchos casos es una variedad escrita para usos formales, en contextos normalmente formales o con una gran variedad de personas que hablan diferentes variedades dialectales. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Pues que cuando ya está todo muy normalizado, pues parece que se empiezan a infiltrar, vamos a llamarlo así, elementos que provienen de registros que no son registros formales, sino registros más, vulgares, ¿no? Más de andar por casa. Y ellos comentan, por ejemplo, el caso del danés, ¿no? Donde la variedad estándar pues están empezando a incluir, y esto ya hace un tiempo, si ves la fecha es del 2011, que ya es un fenómeno bastante, ya ha pasado tiempo, donde, bueno, pues como tiene mucha influencia, ¿no? La variedad estándar, sobre todo Copenhague, pues en Copenhague empiezan a meter palabras de registro juvenil, de registro, ¿no? De ciudad, que
normalmente se veían como muy poco formales y empiezan a infiltrarse en ese estándar. Y el resto de la población fuera de Copenhague empieza a utilizarlo. En el estándar, esos elementos, ¿no?, que degradan en el sentido de que pertenecen a un registro distinto con el que en un principio se había creado esa variedad estándar más formal, ¿vale? Es decir, que hay muchas cosas por ahí, ¿no?, en esa estandarización, en los elementos que intervienen en la estandarización. Bueno, y también, y hasta ahora no hemos hablado, hay un elemento clave y es que parece que todos pensamos, ¿no?, que solamente hablamos una lengua o toda una variedad y de ahí sale ya, ¿no?, el estándar. Y el problema es, y bueno, no problema, la realidad es que el hombre, ¿no?, aunque a nosotros no nos parezca tanto, quizás en Europa, es multilingüe. Es decir, la naturaleza, la verdadera naturaleza del ser humano es ser multilingüe. Y esto es algo que ahora nos sorprende, pero no es tan sorprendente si salís también, como os digo, ¿no?, un poco a veces del entorno. Y fijaros que ahora estamos en un contexto bastante plurilingüe. Pero no voy a hablar de momento del multilingüismo desde el punto de vista propiamente dicho lingüístico, es decir, ¿no?, de bilingües o multilingües tardíos, de cómo se adquiere. No voy a hablar de ese aspecto, sino más del aspecto social. Y es que a mí he descubierto, ¿no?, por así decirlo, este concepto del multilingüismo plebeyo y el multilingüismo prestigioso de Janssen, que es bastante interesante y nos puede ayudar un poco también a comprender la estandarización. Fijaos, en la Edad Media y en la Edad Moderna lo que comentan es que existían ya estas perspectivas de que una persona hablaba diferentes lenguas y las usaba pues en los contextos necesarios, ¿no? Lo que mencionan es que en el caso de lo que llaman el multilingüismo plebeyo, eran pues en las clases bajas, las clases trabajadoras, en las que por necesidades del trabajo necesitaban comunicarse en diferentes lenguas. Y cuentan casos pues, de la Liga Hanseática o en casos de Friburgo, donde un requisito para trabajar era que hablaras pues, diferentes lenguas para poder comunicarte. Otro multilingüismo que llaman aquí prestigioso es el proveniente de las clases altas y que viene directamente de la educación. Estamos hablando de lenguas como el latín y el francés en esa época. Claro, ¿qué ocurre? Actualmente, pues seguimos teniendo ese multilingüismo plebeyo, que en muchos casos son estas lenguas que están sin estandarizar y que, bueno, fijaros, echaros una vista alrededor, ¿no?, de diferentes tipos de hablantes y toda la cantidad de lenguas que hablan, que están sin un estándar. Y las lenguas con estándar sería ese multilingüismo prestigioso, ¿no?, pues el español, el inglés, el alemán, el francés. Y lo que señalan es que actualmente en las políticas, por ejemplo, de la Unión Europea, a pesar de que se habla de este plurilingüismo, pues parece que es lo que se da más importancia es a este multilingüismo prestigioso, olvidando, fijaos, todos estos, ¿no?, multilingüismos que una gran mayoría de las personas del mundo, incluido en Europa, hablan. Vale. Y finalmente, otro de los aspectos que yo he intentado, y os lo digo de verdad, por todos los medios evitar, pero es imposible, y lo mencionaba el director del departamento, creo que ha sido, es la ideología. ¿Sí? A mí me hubiera gustado, y lo he intentado, sacar la ideología, pero desde Milroy, desde los Milroy y bueno, otras corrientes, a todos estos planos, ¿no?, como más puramente, vamos a llamarlos así, lingüistas, es casi imposible sacarle la ideología de ahí. Y se crea lo que ellos llaman esta cultura, ¿no?, de lenguas estándar. Y es bastante importante. La ideología, por una manera, explica la motivación, es decir, ¿por qué creo que necesito una lengua estándar? Y aquí cuando hablamos de ideología lingüística o sociolingüística, podéis empezar a pensar en un montón de factores. Bueno, a mí lo que también me gustaría presentaros es que estas ideologías de la lengua estándar no son algo nuevo y algunas de esas características que aparecían en ese cuestionario de bueno, mejor, único, etcétera, ya estaban ahí hace mucho tiempo. Y Volk tiene un trabajo, pertenece a un libro que es un poco sobre la historia de los estándares, donde ofrece una cronología donde vais a ver reflejado un poco cómo va cambiando esa ideología de por qué se necesita una lengua estándar, ¿no?
En la Edad Media la idea un poco era pues, algo escrito, fijaros, escrito, y que sea uniforme, lo mismo para todos, ¿no? La aparición de esas lenguas escritas uniformes. La Edad Moderna temprana empezamos a hablar ya de no solamente escrito y uniforme, sino ya correcto, lo correcto y lo incorrecto. ¿Sí? Lo que la lengua y la norma. Empieza ya la parte de las reglas. En el siglo XVIII y en el siglo XIX ya empezamos a hacer uso, ¿no? Esa instrumentalización de la corrección de esa lengua o esa variedad, si queréis, escrita uniforme. Y aquí ya empieza esa unión entre lengua y nación. Variedad estándar, nación. Y ahí viene un poco lo de oficialidad que veíamos antes. En el siglo XIX y XX, pues ya tenemos todos esos elementos y pasamos al concepto de la mejor variedad, ¿no? La mejor lengua. Y entonces todo lo que no sea estandarizado de ese estándar es malo. Y por eso a los que tenéis una variedad, ¿no? En vuestra variedad del castellano muy marcada, pues os da vergüenza hablar en público o nos reímos del acento de tal o el acento de cual, o hasta hace 20 años no veíamos a una persona en las noticias de la cadena primera española con acento dando las noticias. ¿Vale? Entonces, como veis, y esto es algo que pasa siempre, todo está inventado hace mucho tiempo. Y nosotros pues vamos cogiendo estos elementos para justificar un poco la ideología, la motivación, es decir, por qué creamos un estándar. Vale. Bueno, esto hace que haya diferentes tipos o diferentes creaciones estandarizadas. Y aquí lo voy a pasar un poquitín rápido porque hay muchísimos ejemplos, ¿no? Tipos, ¿no? Tipologías de cómo se crean esos estándares. Un grupo es a través de en qué nos basamos para hacer el estándar, ¿no? Y aquí tenéis lo que se llama la coine natural, cuidado, el proceso natural de que se ha ido emergiendo hacia una variedad. También podemos tener una selección diatópica, es decir, tenemos muchas variedades, escogemos una, el resto no, nos basamos en una y esa va a ser el estándar. O tenemos varios dialectos y cogemos características de diferentes dialectos. Otro grupo, otra clasificación de estándares sería la centralidad. ¿Hay varios estándares o no? Entonces, tenemos casos de solo una variedad estandarizada o también pluricéntrica, que a la vez, es decir, varias, y estas a la vez pueden ser convergentes, es decir, hay varios estándares, pero tienden, ¿no? Y se estandarizan, si queréis, la misma lengua, ¿no? O sería el caso del inglés, el caso más claro, o divergentes, es decir, que a pesar de ser la misma lengua, queremos separarlo lo máximo posible. Y el caso también típico es el del serbio y el croata, que incluso tienen hasta un sistema de escritura diferente. Y también a mí me gusta poner este otro, que es la edad del estándar, ¿no? Es decir, cómo de viejo es el estándar, ¿no? ¿Cuándo se ha creado? Hay algunos estándares que se han creado hace mucho tiempo, muchos siglos, o se han empezado a crear hace muchos siglos, y otros pues que ahora mismo ni siquiera están ahora, ¿no? En este momento están ahí haciéndose. Y eso también es importante, sobre todo si lo fijáis, para el hablante, ¿no? Algo que le viene ya hecho y cree que es así de siempre. Y los que en estos momentos dicen, ay, yo no sé ni cómo, ¿no? Ni cómo escribir ya, ¿vale? Que serían los más tempranos, por así, o sea, tardíos. ¿Vale? ¿Por qué se hace una estandarización? Bueno, hay varias razones. No voy a leer todas, os las dejo ahí mientras hablo, porque hay de todo tipo y condición. Y fijaros que mi premisa era no quiero nada que no sea puramente lingüístico. Pues la mayoría de las razones que tenéis ahí no son puramente lingüísticas. Quizás el ofrecer un punto de referencia común en todos los hablantes para comunicarse entre ellos pueda ser una razón lingüística. Pero dar prestigio, homologarla, integrar, todo eso son aspectos que son importantes y son razones de crear una estandarización, pero que no son puramente lingüísticos. Y luego viene todo lo que hemos dicho antes, de dónde viene, ¿no? la motivación, la ideología a la hora de crear un estándar. Os lo dejo ahí, reflexionar. ¿Cuántas de esas razones son lingüísticas? Puras, vamos a ponernos así estrictos, ¿no? Porque relacionadas con el lenguaje, todas. Con el hablante, todas. Vale, pues con esto hay algunos aspectos que no me va a dar tiempo. Estoy viendo la hora, no me va a dar tiempo, tengo que ir corriendo.
pero que quedan sueltos, y yo no os los voy a explicar aquí, solamente los menciono. La nivelación de los dialectos, ¿no? Que ocurre con las otras variedades dialectales. El multilingüismo, fijaros que hemos hablado solamente de un multilingüismo social, pero pensad que aquí lo que interviene es cuando un mismo hablante tiene varias lenguas o cuando está aprendiendo otras lenguas, cómo interviene, y en la sociedad actual es multilingüe y va a ir a veces a más, un grado mayor de multilingüismo, ¿sí? También me gustaría mencionaros este trabalenguas, ¿no? De Joseph, ¿de qué estamos hablando? ¿De una variedad estándar, una lengua estándar o de los estándares que tenemos que tener hacia las lenguas, ¿no? Si vais a cosas de mejor, bonito, etcétera, etcétera, son el estándar que tú quieres poner, el nivel que tú quieres ponerle a una lengua para considerarlo como tal. Pero aquí estamos hablando del otro, ¿sí? De esa variedad estandarizada. Y también importante, y lo veréis al final, son esos requisitos. ¿Qué es lo que se necesita, ¿no? Pues una normativa lingüística, sentido de este tipo de reglas, ¿no? Para decidir qué variedad o qué elemento escogemos. Fondos, aquí es toda la parte monetaria, fondos de todo tipo y condición, y especialmente también la voluntad de los hablantes, ¿no? Y luego hablaremos un poco más de los hablantes y esa voluntad, ¿no? Bueno, sigo con... Esta es la presentación general, que ya casi podríamos terminar ahí, pero como lo que querían también Esther y María, que hablara un poquito del Euskera Batua, pues voy a hablar. No sé si me vais a dejar que me pase un poco de tiempo, pero bueno. Adelante. Sí. Vale, tengo muchos audios, voy a quitar alguno, pero el final del todo sí que lo quiero poner. Vale. Detalles previos importantes cuando trabajáis con un estándar y en este caso en la lengua vasca, ¿sí? Pensad en estas dos preguntas. ¿Se puede crear una variedad estandarizada que recoja variedades dialectales? ¿Mm? ¿Y es posible crear una variedad estandarizada cuando la dispersión de las variedades es tan grande? Y recordad lo que hemos dicho antes de qué es dispersión, ¿no? Vale. Y también unos términos, porque algo importante cuando se trabaja sobre un estándar, hablar desde fuera del estándar puede ser, y todo el mundo tenemos derecho a hablar, pero hay que entrar dentro de ese estándar y de esa comunidad lingüística para entender cómo se utilizan los términos, de dónde surgen y cómo se utilizan, ¿vale? Y aquí tenéis 4 palabras que vamos a trabajar y os voy a explicar ahora. Vale, la primera es el concepto de Euskal Herria. Aquí lo vamos a usar como la tierra del euskara, ¿vale? Y está dividido, como lo veis aquí, para los que, si hay gente que no es de España, aquí está situado, está dividido en 2 países, Francia, España. La parte norte está en verde, la llamamos Iparralde, que es la zona norte, significa zona norte, ¿vale? Y la parte que pertenece al Estado español la llamamos Hegoalde, que es la zona sur. A su vez, en la zona sur tenéis la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra, ¿vale? Este es el territorio del euskera. Importante porque cuando vamos a ver los dialectos tenéis que tener este mapa y estos conceptos de Hegoalde y Iparralde bien claros. Vale. Euskalkiak. Los euskalkiak son las variedades dialectales, ¿no? Son como los trozos del euskera, ¿vale? Y el estándar. Esta es una cuestión que ha estado ahí en un run siempre, es una cuestión de siempre. Tenemos mucha dispersidad dialectal, y qué hacemos para entendernos todos los que hablamos en euskera y sobre todo para escribir los que hablamos en euskera. Y aquí tenéis un texto de Leizarraga que tradujo el Nuevo Testamento al euskera, y aquí ya lo pone, ¿no? Aquí abajo pues ya lo dice. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Cuando en un pueblo donde de pueblo a pueblo pues va cambiando mucho toda la estructura del euskera. Y no estoy hablando ni de pronunciarlo de manera distinta ni de palabras distintas. Estoy hablando de morfología diferente, de sintaxis diferente, ¿sí? Que es donde esa dispersidad de grado, pues algunas de esas, no sé, intentos actuales de estandarizar otras lenguas. Y es que en mi pueblo dicen A y yo lo digo E. Bueno, pues eso, desde la perspectiva, si queréis, del euskera, es igual, ¿no? Por eso también cuando hablamos de variedades dialectales y lenguas, algo que decimos todos los lingüistas es que, bueno, es una cuestión de grado, de dónde te pones la perspectiva de lo que es diferente y lo que es similar, ¿no? También ha habido intentos, os voy a dar un poquito de historia muy rápida,
¿no? Desde donde se intentaba organizar un poco toda esa variedad, ese mare magnum dialectal que había, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Jenard es una de las primeras clasificaciones pues, que se basa en textos clásicos, ¿no? Y de grupos étnicos que utilizaban este tipo de variedades, ¿no? Seguimos, veis que voy aumentando los siglos, ¿no? Llegamos al siglo XVIII y pues llega Larramendi con su intento de ofrecer una gramática que sirva para todas las variedades dialectales. A mí me gusta mucho Larramendi por muchas razones, porque tenía mucho carácter y siempre estaban jaleos, pero me gusta mucho el título de su obra, que es El imposible vencido. Es tan distinto el euskera que no se puede hacer una gramática que lo describa metiéndolo, si queréis, en estructuras latinas. Bueno, pues sí se puede, ¿no? Y esa es su obra. El imposible vencido, ¿no? Vale. Llegamos al siglo XIX con el príncipe Bonaparte, pues ya empieza y ahora, a partir de ahora, fijaos en los colores, ¿sí? Que utilizamos aquí, y esta es una de las clasificaciones dialectales más tradicionales, que hasta hace poco era la que más se usaba de todas las variedades dialectales, y llegamos al final a la más actual, por así decirlo, que es la de Zuazo, que lo divide, lo tenéis aquí el mapa, en 5 zonas principales, zonas también de transición, y después el occidental, que sería vizcaíno, central, navarro, navarro-labortano, suletino, que son un poco grandes grupos, por así decirlo, de variedades dialectales. Tenía preparado un par de audios y luego al final o hay tiempo pues os lo enseño, pero si queréis, ¿no? En esta página, están sacados de esta página, tenéis ejemplos de todas esas variedades dialectales como se escuchan, ¿vale? ¿Son muy diferentes las variedades dialectales? Pues sí. ¿Vale? Sí, no, claro, eso es la perspectiva. Aquí nada más os doy algunas diferencias fonéticas fonológicas. Por ejemplo, pues la U o la aspiración de la que hay más en la zona del norte. Fijaros en los colores. Aquí no voy a entretenerme para ahorrar tiempo porque esto es una clase más, ¿no? del euskera. Pero si os fijáis en los colores, todas esas son las diferencias que hay, algunas de las diferencias más prominentes entre todas esas variedades dialectales que hemos presentado ahí, ¿no? Por ejemplo, pues para decir comer, pues decís jan, han, shan, hay muchas posibilidades, ¿no? O en vez de decir 5 post, así, pues se dice borsch. Hay tono, cosa que en lenguas europeas es bastante extraño, pues en una variedad dialectal, en algunas variedades dialectales de euskera también hay tono, por ejemplo, para el plural o singular, la subida del tono ascendente está ahí. Esto es lo que nos voy a mostrar ahora, por ahorrar un poquito de tiempo, pero está sacado de esa página web que tenéis ahí, donde tenéis muestras de diferentes hablantes. Vale, léxicas, obviamente, un montón de ellas. A mí me gusta mucho este ejemplo, que es uno de los campos en los que trabajo, donde, fijaos, no solamente hay millones de maneras de decir la palabra ukitu, yo suelo decir ikutu, que es tocar, sino que si vais a yunkitu, si vais a la zona norte, unkitu significa también tocar físicamente, y en la zona sur, Negoalde, pues para nosotros unkitu es solamente tocar sentimientos y no algo físico, ¿vale? Hay también morfosintácticos, y aquí lo único que tenéis es el pluralizador, es decir, en euskera el objeto directo, si, por ejemplo, por decirlo así, si decís libros, tengo libros, o en este caso, ¿no? Ella o él nos da libros, por ejemplo, pues eso se marca en el auxiliar, no en el verbo, en el auxiliar, ¿sí? Y aquí tenéis pues diferentes posibilidades, ¿no? Diferentes alomorfos, de diferentes variedades para decir simplemente que el objeto directo es plural. Bueno, y esto ya es para asustaros totalmente, ¿sí? Aquí no lo veis, pero el sistema de verbo, ¿no? El sistema verbal, la morfología verbal en euskera es bastante complicada porque tenemos, ¿no? un verbo léxico, por así decirlo, y luego en el auxiliar, donde ponemos no solamente la información de tiempo, aspecto y modo, sino también los argumentos. Entonces es bastante complicado y lo podemos hacer en presente, en pasado, en potencial, en subjuntivo. Y bueno, si tuviéramos tiempo veríais que en euskera batua lo que se propone y lo que hay en la variedad vizcaya, ¿no? Y la de suletino, pues son muy diferentes. Vale. Esto es dispersión, ¿sí? Eso es bastante dispersión. ¿Qué es el euskara batua? Bueno, pues en pocas palabras,
es una variedad estándar creada, principalmente con el objetivo de ser escrita, y es reciente. De hecho, en 1968 se suele marcar como el momento clave de la creación del estándar. ¿Significa eso que antes no había euskera? No. Alguna de las cosas que a mí personalmente me enfadan muchísimo es cuando dicen, eso está inventado, eso antes no se usaba. Lo que está inventado es la variedad estandarizada, pero la lengua estaba ahí mucho antes que muchas otras lenguas, según parece. Y de ahí no voy a entrar en ideologías de quién lengua es más antigua y ese tipo de cosas, porque las lenguas evolucionan, todas, incluidos los estándares. Es una lengua, fijaros que esta es la distinción que a veces se olvida, ¿no? Entre una lengua natural y una lengua elaborada, que sería la parte del estándar. Y antes, claro que existía, pero principalmente también en comunicación, especialmente en comunicación oral. Primero porque no toda la gente tenía acceso a escribir y a leer, pero luego también porque se utilizaban otras lenguas para los aspectos más formales y más escritos. Pero cuidado, esos hablantes siempre tenían también su propia lengua. ¿Cómo se ha hecho el euskera? Os voy a dar una crónica rapidísima, cronología crónica de cómo se ha ido haciendo. Antes del siglo XX, ya hemos visto esos ejemplos antes, pero había variedades influyentes, especialmente en la costa de la Bortana, y en Guipúzcoa, en la zona de Beterri. Cuando digo variedades influyentes, porque había escritos, ¿sí? Y movimientos culturales de escritores importantes. También ha habido y hubo intentos de formalizar la ortografía. Fijaros que vamos siempre a la parte escrita. Primero en Iparralde y después con el Príncipe de Bonaparte pues lo trajo para Egualde, para el sur. La primera mitad del siglo XX se intentó, ahí en 1910, la revista Euskadi era una revista del Partido Nacionalista Vasco y hizo una encuesta, ¿no? ¿Queréis o no queréis? ¿Sí o no? Y había pues dos facciones, unos que sí querían y se inclinaban hacia el guipuzcoano y otros pues que no, como Arana, Goiri. En el 18-19, en el primer congreso de estudios vascos, que luego se creó, ¿no? Euskaltzaindia, que es la Academia de la Lengua Vasca, pues también se hizo esa encuesta, vamos a decirlo así, y la mayoría dijo que sí que quería una variedad estándar, pero aquí ya veis, el problema es cuál. Una vez que decimos que sí, ahora es cómo. Fijaros toda esa dispersión, mejor dicho, que os he enseñado, ¿no? Entonces, la segunda mitad, en los años 60, fijaros que me he saltado toda la dictadura, pero en los años 60 empieza todo el movimiento de resurgimiento, ¿no? del euskera, pues las ikastolas clandestinas, las escuelas vascas, los adultos que quieren aprender, las escuelas de noche. Entonces se ve que hay una necesidad bastante importante de tener una variedad que sirva para escribir. Y aquí viene pues, el hito que se suele marcar como el comienzo del estándar, ¿no? Que es el Congreso de Arantzazu, donde hay varias propuestas. Tenéis aquí el abortano clásico, el Leizarraga, que es del siglo XVI, o el guipuzcoano, ¿no? Michelena Chillardegui. ¿Vale? Quiero que os quedéis con esos nombres para una cosa que viene después. Al final se opta por el guipuzcoano y estas son las razones, porque es una variedad de ahora, actual, no del siglo XVI, porque físicamente Guipúzcoa está en el centro de Euskal Herria, porque hay un número amplio de hablantes y también en las ciudades, que ya sabéis que son más influyentes que los pueblos, y porque es una variedad de prestigio porque había un movimiento cultural de escritores y bertsolaris que utilizaban esta variedad. Cuidado, el vizcaíno tiene todas esas mismas características. Entonces, no siempre se elige la que tiene más hablantes, porque hay otras variedades que también tienen. El primer paso que se da es la ortografía, ya veis, muy lingüístico, y después la morfología nominal, y se dice que en 10 años se revisa el opistaje. Y aquí pongo la H, la escritura de la H y de la ñ, porque es la palatalización, el sonido ñ, que fueron, yo creo que hasta el día de hoy hay peleas de si se hace o no se hace, si escribo o no con ñ, o sea, con H.
Pasan, ¿no?, los 10 años y lo que se ha visto es que hay una gran aceptación por parte de todos los agentes implicados, es decir, los hablantes, la administración, las universidades, los escritores. Y bueno, se van creando nuevos elementos, pues se establecen, ¿no?, los verbos, la morfología verbal, que es complicada, y se establecen dos áreas en la academia, unas de investigación, ¿no?, comisiones que crean pues gramática o las reglas o diccionarios, y Yagon, que es la más de creación de corpus y más la tutelar, ¿no?, de ver cómo es el estado. Vale, siglo XXI sigue Euskaltzaindia, pero hay más allá de Euskaltzaindia. Ya Euskaltzaindia no tiene un punto muy importante, pero hay otras entidades que también se preocupan de darle herramientas, ¿no?, al euskera bature y a las demás. ¿No? Vale. ¿Por qué el euskera batua? Bueno, yo creo que os voy a señalar 3 elementos. Porque facilita la comunicación entre hablantes de toda Euskal Herria, de Iparralde y de Hegoalde, porque esa normalización se puede utilizar, de hecho es la que se utiliza, pues, y da pie, ¿no?, a utilizarlo desde leyes hasta universidades, ¿no? Y porque los estudios muestran que hay una gran parte, ¿no?, que en su momento eran monolingües, de francés o de castellano. Fijaros aquí, la población, este es el último censo, la población más joven de 5 o 6 años, la gran mayoría habla euskera, ¿sí? Entonces, está visto que está muy ligado, ¿no?, la unión de la creación de esos nuevos hablantes. Espero que en algún momento salga ese concepto de nuevo hablante que a mí no me suele gustar mucho, ¿no? Vale, la última parte, rápido, ya sé que me pasa de tiempo, perdonadme, pero igual es la más, no sé, como la más personal, ¿no?, y también la más interesante, y donde sí que me gustaría robar 5 minutos para que escucharéis una cosa sobre la percepción de los hablantes y de sus variedades y del estándar, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre con los hablantes? Yo creo que el quid de la cuestión, y esto no solamente para los del euskera, sino para cualquiera, es considerar que la variedad estándar es otra variedad más, que no le va a quitar la suya, sino que es otra más que vamos a utilizar en ciertos contextos. Igual que aprendemos otra lengua, pues aprendemos otra variedad, ¿no? Hay que aprenderla, es decir, esto es como aprender a escribir, es como cuando vamos a la escuela y nos enseñan a escribir con V o con B en español. Pues esto es igual, hay que aprenderla y requiere esfuerzo. Y también van evolucionando, es decir, esas reglas que se ponen en un momento pueden ir cambiando, y en el caso del español, y mi compañera después seguro que le habla más, ¿no?, de este aspecto, pues ahora no tenemos tilde en el solo, pues vale, evolucionan, ¿sí?, igual, y se adaptan a las necesidades de los hablantes. Y estas son 2 palabras que a mí siempre me gusta mucho hablar en relación a las estandarizaciones, y en el caso de euskera, sacrificio, claro que sí. Si todos los hablantes queremos que nuestra variedad sea la que constituye el estándar, no hay estándar. Y por eso a veces algunos salen pues más perjudicados y otros menos. El sacrificio es importante, y también aprender y todos esos elementos. Y la empatía. Y para mí la empatía, algunos ya sabéis que me gusta mucho el concepto de empatía lingüística, es decir, el pensar más allá de ti mismo y pensar en lo que hace el otro y el bien común. Vale, ¿qué ocurre con los hablantes? Pues en el caso de euskera hay que superar muchas cosas, ¿no? El hablante nativo, que no lo voy a llamar patrimonial, en euskera se llaman hablantes viejos, pues tiene que alfabetizarse, y esto ha sido siempre un trauma, porque suspendían los exámenes de niveles oficiales. Claro, pues es igual que si vas a hacer el First Certificate, pues hay una técnica a hacer examen, pues hay que aprenderlo, no viene de por sí, pero fue un trauma bastante importante, ¿no? Y ahora viene el trauma del hablante que no es nativo, por así decirlo, en su casa, ¿no?, del euskaldunberri, que es el hablante nuevo. Pues que se preocupa un montón de hacerlo todo muy bien y muy estandarizado, y luego va a hablar con alguien y dice, el euskera de la tele, ¿sí? Ese es el euskera de la tele. ¿Vale? Hoy en día creo que ambas posiciones me dan la sensación de que se están ya por fin encontrando. Otro de ellos es Euskaltzaindia, ¿no? Y aquí es una pena, pero a mí me gusta mucho, es un comiquilari, o sea, un dibujante, ¿no? Y se mete mucho, pero bueno, yo creo que es el sentimiento que tenemos todos con estas normalizaciones, ¿no? Y aquí os decía Michelena, que es uno de los creadores, por así decirlo, del estándar,
lo tiene aquí como talibán, ¿no? Y le ayuda Yoda. ¿Sí? Entonces, siempre está esta sensación de digo esto, está mal dicho y va a Euskaltzaindia, ¿no? En este caso, Mitzelena de 16avo y me dice mal, ¿vale? No es así, la academia nuestra no limpia y esas cosas, ¿no? Lo que hace es seguir adelante, de hecho, su lema. Pero si os puedo decir que a veces es como, lo haré bien, lo haré mal. Pero bueno, es como cuando escribes en español y pones el solo con acento, ¿no? La misma idea. ¿Sí? Mi experiencia, bueno, aquí viene la parte que yo tuiteé, ¿no? De que tiene que ver Saldieroa, Mazinger Z. Pues bien, aquí, bueno, este es mi cuaderno de euskera de cuando tenía 6 años, 7 años, es el año 79, ya sabéis la edad que tengo. 79 era una época donde se empezaron a fijar las normas, pero nosotros ya escribíamos, ¿no? Entonces aquí tenéis mi cuaderno, estos son los números, ¿eh? Y aquí, estas son todas las reglas, lo que le falta es la H. Aquí viene que en la parte sur la H no se escribe, en la parte norte sí porque la aspiran, pero nosotros nada, pues todos los números sin H, ¿no? Igual aquí lo mismo, estos son augoriura, son los demostrativos, todos sin H. Fijaos, son palabras muy comunes, no estamos hablando de cosas raras, sino cosas muy comunes. O cuando decimos, por ejemplo, tengo que ir o tengo que comer, uno es transitivo y el otro es intransitivo. Pues toda la vida hemos dicho el intransitivo con el auxiliar intransitivo de Arnaiz y el transitivo con el auxiliar transitivo, behar dut. Pues ahora no, todo es dut, ¿sí? Ese tipo de cosas marcan. Y por eso aquí tenéis eso de Chillardegui y de Michelena, ¿no? Hablando de la E, de la H, cómo se les ocurrió ponerla como norma del estándar vasco. Aquí os he contado la parte buena, ha habido verdaderas disputas. Bueno, conclusiones. Termino ya todo el rollo, que se ha convertido en rollo. Es complicado, hablar de una variedad estándar es complicado. Yo nada más os doy esos ingredientes, ¿sí? Planificación, variedad, reglas, adaptación, multilingüismo, aceptación, hablantes, comunicación. La ideología es importante tenerla en cuenta, y aquí yo destaco el más correcto, apropiado, mejor, prestigioso, refinado, primigenio, verdadero, único, eterno, invariable, que son a veces adjetivos que se ascriben a la variedad estándar. La pregunta es, ¿realmente son importantes cuando hacemos una variedad estándar? Y la empatía, que yo creo que si os tenéis que quedar con una frase es esa, es la empatía. Lo mío, lo mejor, no, en un estándar, lo mío, lo mejor y lo único, lo bueno, lo verdadero, no, el del otro también. Entonces hay que llegar a un acuerdo y sacrificio. Esto es lo que os quería poner, me permitís 5 minutos. Este es un programa, este es Barre Libre, que es el otro elemento del Twitter, donde es un programa de monólogos y de risa, ¿no? de la televisión vasca. Os lo voy a poner porque todo lo que hemos estado hablando de esas características de diferentes dialectales y los sentimientos de si lo hacemos bien o mal, están aquí recogidos. Son 5 minutos y tenéis subtítulos. Hola. Bueno, aurten ni udaran Euskal Herrian geratu naiz. Bai, pasaden urtean Jonek komentatu zuen bezala, aurten turismo lokala egin dut. Eta kriston parajeak ditugu Euskal Herrian. Mota guztietakoak. Euskalkiak beste. Escuchadle, va cambiando. Donosti hasi nuen, ai! Kaka! Donosti hasi nuen nere bidaia. Ze aitxatxia baitauka Donostiak. Batzoi kriston amorru ematen die Donosti aitxatxi hori gabe esatea. Neri Donostiarren zetak ematen dit kriston amorrua. Kristona, zaintzuria, zuazu bizkar, zatzaizkizue. A ber, igual inbidia izango da, baina nola da posible zeta hori hain ondo ahoskatuta esatea. Eta Donostiatik zautza mugitu nintzen, no? Txaparrotan, no? Zarautz, no? Postako beste herri bat, no? Kriston biztak, no? Ketaiako arratoia fonduan, no? Ketaiak ere aitxatxia, no? Baina han ere jendia, no? Eta ketaiatik, jende artetik aldegin nahien, azpeitile pasauta Loiolako Tierra Santan barrena azkoitilen egonalike. Baina askoikine kriston beru eituzunez, Elizataieko barriketan urtrago bat jo, da berrize kostaldea muitzieten zaunun. Ondarrure. Ondarrun la hostia ira. Ondarrun da horri ingurun, aitxatxia popatik hartzera bizaltzen dabe. Popatik hartzi.
Ez dakit ba niri hori espresiño hori asko gustateaztan zehose txarra esateko. A ber, popatik hartik gustateako nahi ze. Pentsetan duen ari baino jende gehiagari gustaten dako, Eta ondarru ez besti, popatik, bueno, hoxe. Ondarrun paso itzen dabe aitxatxiaz. Elixi, Besarkari, Popi. Ondarrun por libereruz. Da ondarrutik lekitxera nintzen. Ondarruta lekitxo... Bueno, lekitxok udan Bilbo emuten dau. Bilbo erdi bertan dau. Eta lekitxon bela hostia ira, Oin, eza alegin ju, lekitxarrak imitate. Lekitxarrak kantaten latxen ekitzen dabe berba. Bai, lekitxarre gainera ez dakixe X ezaten. D, J eta Xen arteko hibrido raro bat itzen dabe. Lekitxarre bakarrik itzen dakixen X bat. Txarriza, barriza, larriza. Minen puntan fallo bat eukitzi lantzerik da. Lekitxarre bakarri daukin fallo bat, Eta lekeitiotik gurasuek biziketan joetie pentsaunen. Eta hanbotora egoteko aprobetxau. Etxanetik, aramaixo. Bueno, ez dakit dakitzu, baina aramaixo araba da. Eta aramaixon gure moduen bizkaieraz berbaiten da. Bueno, a ber, bizkaieraz. Izende, ikerketa batzun arabera, gure bailarako euskalkixe, gazteiztik etorritiako izendik. Horrek zesan gure dau? Igual bizkaiera ez dala, bizkaiera. Igual arabarretik geixeu daukola bizkaierati baino. Eharra esan dut, ontxe. Ontxe bertan ikuste dut, Sabino Arana dagoen lekuen dauela, onazko tripajaten ongo dala. Eta gurasuenetik, Xiberura jo nintzen. Larrain, Santa Grazi, Altzuku, Hanko kantu eta Hanko intonazionea. Hanko i eta diesa, Hanko hatxeak. Ontxe so egin eta hortan inteligenteago dira Xiberun. Zonbat ortografia huts, xuxenten algintuzken buke, H, erran bageneza. Bota, egun zonbait ez Xiberin ibili ondun, emeki, mendebaldea ala mugitu nintzen. Nafarroa bera. Nafarroa berako errikipi hauinitz ezagutu nintzin, eta garazin amaitu. Batzuk, ipagaldeko eskora guztiak, zaku berean zartzen txie. Hegoaldekoak, euskalki buruz mintzaten txulaik egaiten dugu, lekeitioko eskuara, edo azkoitikoa, edo lesakakoa, baina bapatean egaiten txie, ipagaldeko eskuara. Bakaga balitza isi bezala. Frantsesaren eite duen hori. Gureak espainolaren eite ezpalek isi bezala, eta guri espainola. ¿Qué dices, tío? Eta garazitik sagarat muritu nintzen, eta sagatik sekulako ziztuan, udaberrian usuk pasatzen din gizan, etxalarrerat joan nintzen nire barkazio jakabaia maiteko. Etxalarko frontona, arront pollita. Eta jendearen solaskera agitze derra. Hango erranak eta bortzak eta bertzak eta zalantzainun, Nafarroan eta nintzen, edo Errusian. Eta honekin bukatu zen nire viajea. Esan dut, eta euskalkixek oso errak die, polikiak die. Batzu jartzen die euskalkixen kontuekin. Nik badakit gure hizkuntzie gutxitu edala. Eta ez da bai da honek, biarrezkoen diela, erregistro kontuek, batuen oizi, euskalkixen oizi, baina eska, hostia! Batzu jartzen die, eta nik ez dakipa gauza honek asko estuketie oso hona da. Zer badakitzu ezuik, gauzak estutu iken baldin baituzu, pues al final revientas el pantalón. El no sirve de arrián. Qué pena da. Eskerrik asko. Bueno, 5 minutos, espero que haya merecido la pena tardar tanto, pero si os ha dado tiempo a leer y a escuchar todos esos aspectos que os he mencionado, ¿no? De las H's, la pronunciación, los estereotipos, mi pueblo diferente a tu pueblo, Lekeitio y Ondarroa, cuando están juntos, están ahí. Y yo creo que al final los hablantes, a lo que nos importa, al final del día, después de tanto estándar, lo que nos importa es esto, ¿no? Que en este caso el euskera, el mejor euskera de todos, es el euskera en sí mismo. Y eso es un poco la idea que nos queda con el estándar, ¿no? El que los hablantes podamos hablar la lengua y utilizarla en todos los contextos que nosotros queramos, nuestra propia lengua, ¿no? Nuestra propia variedad. Y nada, eskerrik asko, que es, ¿no? Gracias en diferentes euskalkis del euskera. Y eso es todo. Y disculpas, porque me he pasado pero un montón de tiempo. Eskerrik asko, doctora Ibarretxe, ha sido un placer. Y tenemos varias preguntas. Roberto Matos pregunta, gracias por su aportación, profesora Iraide. Considerando que el español es un idioma pluricéntrico,
¿usted cree que pensar en un español panhispánico sería una posible manera de valorar la diversidad cultural y lingüística de la comunidad hispana o más un modelo de estandarización político y económico? Muchas gracias. Voy a hacer así, tirando de estereotipos, ¿no? Como los gallegos. Hacer una pregunta más o, si no, tomar la secretaría de Diego y decir, la próxima charla es de español, ¿no? A mí no me gusta hablar de elementos económicos y políticos. Sé que estamos ahí, pero yo creo que uno de los elementos importantes de un estándar, cualquier estándar, es que todos los hablantes se sientan cómodos con ese estándar. Una parte, desde luego, es el sacrificio, dejar cosas, pero otra es incorporar elementos de otras variedades. De hecho, yo nomás os he dicho las cosas, entre comillas, buenas del euskera. El estándar actual tiene no sé, problemas. Uno de ellos es que tiene que incorporar más, se pueden incorporar más algunos elementos de otras variedades. Entonces, sí, yo creo que la parte pluricéntrica, por así decirlo, yo iría hacia ahí, pero vamos, no soy legisladora ni normalista o normativista. Claro. Luego Juan Mora dice, excelente presentación, enhorabuena y gracias. Pregunta para Iraide, ¿qué opinas de la distinción que hace Moreno Cabrera entre estandarización como proceso artificial frente a coneización y criollización como procesos naturales? Sí, de hecho, la distinción que ponía en algún momento de lengua natural y lengua, no me acuerdo, elaborada o algo así que ponía, viene un poco de Moreno Cabrera, ¿no? A Juan Carlos le gusta mucho hacer todo este tipo de clasificaciones y subclasificaciones y ponerle etiqueta. Y sin entrar en los detalles de todo lo que dice, a mí, a ver, me explico. El concepto de lengua natural, cuando hablamos de lingüística en general, a mí no me gusta, porque todas las lenguas son naturales, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de la comparación con un estándar, lo que Moreno Cabrera llama criollización y colonización, sí que es importante distinguirlo de lo que es un proceso de estandarización. La estandarización es artificial y planificado. Se crea, se piensa, se decide, se debate. Y los otros casos suelen surgir por necesidades puras de comunicación en diferentes contextos, ¿sí? Entonces uno es más natural en ese sentido, nadie está ahí pensando, ahora no dices esto, ahora pones la H, ahora no la pones, sino que surge, y en este caso no. Por eso es interesante esa distinción para hablar de las estandarizaciones, ¿no? Que no es un proceso natural, sino que es un proceso intencional y planificado. Sí. Perfecto. Y por último, Mario Chávez pregunta, ¿no habrá un planteamiento pragmático en la ideología de la lengua estándar? Es decir, la necesidad de que un gobierno pueda comunicarse oficialmente con sus ciudadanos, por ejemplo. Bueno, es una de las, ¿cómo se llama? De las razones, ¿no? A veces que para mí externas a la creación de una estandarización por los que se crea, ¿no? La idea de unificarlo, ¿no? De dar esa sensación de unidad, no hablo de gobiernos, hablo de los hablantes, ¿no? De decir, bueno, nos vamos a entender. Fijaos que por muy diferentes que sean las variedades dialectales, uno de Vizcaya y uno de ¿cómo se llama? De Suberoa, o sea, de Suberoa, se pueden entender. Quizás no entendemos absolutamente todo, pero nos entendemos. Otra cosa es que necesitemos un medio de comunicación para situaciones más formales, más escritas. Que eso lo utilice un gobierno como un elemento más de decir este gobierno de este lugar es más fuerte, sí. Pero de ahí a pensar que una lengua estándar, una variedad estándar es una lengua oficial y un requisito importantísimo, o que siempre que se quiera crear una variedad estándar es porque se quiere, no sé, por sentimientos nacionalistas, ahí va un trecho bastante grande. Y muchas veces eso es lo que no se entiende, ¿no? Y lo estoy hablando desde fuera de la creación del estándar, o sea, de la gente de fuera de esa comunidad, la gente de dentro. El pensar dentro de una misma comunidad que tu variedad dialectal y anemia son muy distintas, son lenguas distintas, estamos estándares diferentes, hace que, especialmente en comunidades con muy poquitos hablantes, hace que ni lo tuyo ni por mí, al final la lengua se pierda, ¿no? Eso es un poco. Entonces, sí. Totalmente. Muchísimas gracias. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Y si os parece lo dejamos aquí. Hay muchísimas más preguntas, Iraide, en el chat. Si puedes responderlas también por escrito, porque la gente está encantadísima con la ponencia. Y pasamos ahora a escuchar a la doctora Amorós Negre.